Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a revisar en este pequeño video cómo se resuelven los ejercicios del examen. Son 8 ejercicios de los cuales ustedes presentaron 4 de ellos. Entonces ya ustedes verán cuáles son los que contestaron y también para que tengan una idea aproximada de que también los tuvieron. Entonces vamos a comenzar con este es el primero, que dice que una empresa produce dos tipos de dulces, A y B. Estas son sus cantidades, estos son los precios a lo que me cuesta. No me está dando costos fijos, entonces para poder calcular la función de utilidad, que es lo que me está pidiendo, maximizar las utilidades, entonces lo voy a hacer sabiendo lo que le gano a cada kilogramo de dulce. Entonces la utilidad va a ser el precio en el que vendo A menos lo que me está costando el producto A, que es de 2. Esto, si yo lo multiplico por la cantidad de dulces de tipo A, me daría su utilidad. Lo mismo del tipo B, el precio de B menos lo que me cuesta por su cantidad, que sería por QB. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que escribir esto. Entonces la utilidad sería precio de A menos 2 por 400 por precio de B menos precio de A, más precio de B menos 3 por 400 por 9 más precio de A menos 2 precio de B. Entonces necesitamos hacer esto. Nuestra utilidad sería precio de A por 400 por precio de B, daría 400 precio de A precio de B. Precio de A por 400 por menos precio de A menos 400 precio de A al cuadrado. Luego el menos 2 por 800 menos 2 por 4 menos 800 precio de B menos 2 por 400 por menos me da más 800 precio de A. ¿Sí? Es la multiplicación de esto. Luego hacer la misma multiplicación de este lado, precio de B por 400 por 9, que sería por 436 3600 precio de B. Precio de B por 400 por precio de A, 400 precio de A precio de B. Y precio de B por 400 por menos 2 menos 800 precio de B al cuadrado. Luego sigue el menos 3 por 400 por 9, vamos a la calculadora, es menos 3 por 400 por 9, menos 10.800, luego menos 3 por 400 por precio de A, menos 1200 precio de A, y menos 3 por 400 por menos 2 es positivo 3, menos 3 por 400 por menos 2, 2400 precio de B. Vamos a escribirlo de manera acomodada. La utilidad sería primero lo que tiene precio de A, es esto, precio de A cuadrada menos 400 precio de A cuadrada, luego lo que tiene precio de B a cuadrada, que es esta, menos 800 precio de B al cuadrado, luego tiene precio de A y precio de B, es este y este, son 800 precio de A precio de B, luego el que tiene solo precio de A es este, menos 1200 precio de A, también están estos 800, entonces serían menos 400 precio de A, luego los que tienen precio de B, que es este y este, 3600 menos 800, y este de acá tienen precio de B. Vamos a la calculadora, que sea más fácil, es menos 800 más 3600 más 2400, 5200 positivo precio de B, y ya nada más falta la constante, menos 10800. ¿Sí? Entonces esta es nuestra función de utilidad y esta es la que vamos a derivar para
hallar máximos y mínimos. Sí, entonces derivamos respecto al precio de A, sería menos 800 precio de A, esto es 0, esto sería más 800 precio de B, este es menos 400, este es 0 y este es 0, lo igualamos a 0. Y la derivada respecto al precio de B, esto es 0, esto es menos 1600, 8 por 2, pero lo escribo aquí abajo de la columna de precio de B, menos 1600 precio de B. Esta derivada respecto al precio de B es 800 precio de A, 0 más 5200 igual a 0. Y este es el sistema que hay que resolver. Es sencillo de resolver, una suma resta, pues saldría el precio de A. Sumo estos dos, aquí me queda menos 1600 más 800, me quedaría menos 800 precio de B. 5200 menos 400 me daría más 4800 igual a 0. Y aquí nada más despejamos. Y este sería lo que vale el precio de B. Este pasaría restando menos 4800 entre menos 800. Entonces me da que el precio de B es de 6. Puedo sustituir, por ejemplo, en la primera ecuación me darían, esto pasarían restando, este pasaría sumando y el 800 dividido. Vendría a ser menos 800 por el precio de B, que es 6, menos 400 que pasaría sumando, más 400, y entre menos 800. 11 medios, que sería 5.5. Entonces el precio de A es de 5.5. Con esto podemos calcular la cantidad de A, cantidad de B, sustituyendo en las respectivas demandas. Entonces el 5.5 lo voy a guardar en A, que es el precio de A. Sí, guardar en A. Y el 6 lo guardo en B. Entonces la cantidad de A sería 400 por B menos A. Me daría 200. Y la cantidad de B es 400 por 9 más A menos 2B. El forro más A menos 2B. Me da 1000. Sustituyo esto en la función de utilidad para ya tener todo. Menos 400 a cuadrada menos 800b cuadrada más 800 ab menos 400a más 5200b menos 10800. Esta es la utilidad de 3700. Entonces concluimos que deben, dice, determinar precios y cantidades para que maximicen la utilidad. ¿Y a cuánto asciende esta utilidad máxima? Deben producirse 200 kilogramos de dulce A y venderse a 5.50 y 1000 kilogramos del dulce B y venderse a 6 para una utilidad máxima de 3700. Y así es como queda el primer ejercicio. Ok, continuamos con el ejercicio 2. Esta nos dice que una empresa de juguetes produce dos tipos de cochecitos de plástico, un con costo de fabricación de 10 y el otro de 30. Las demandas son estas en miles de cochecitos y están dadas por estas funciones conjuntas. Determinar los precios y cantidades a producir que maximizan la utilidad. Entonces, parecido al ejercicio 1, también aquí, como no me está dando los costos fijos, yo necesitaría entonces la ganancia por cada uno
de ellos. Entonces la utilidad sería el precio 1, el cochecito 1, menos 10 que me está costando por la cantidad de cochecitos 1, más el precio de los cochecitos 2, menos 30, que es lo que me está costando producirlos, por la cantidad de cochecitos 2. Entonces estas son mis funciones. Entonces va a ser mi utilidad, va a estar sumada por precio 1 menos 10 por 30 más 2 precio 1 menos 5, no, perdón, precio 2 menos 5 precio 1 más precio 2 menos 30 por 100 más precio 1 menos 2 precio 2. Y hacemos la multiplicación. Lo voy a hacer aquí abajito porque va a estar un poco larga. Y la utilidad va a ser precio 1 por 30, precio 1 por 2 precio 2, precio 1 por menos 5, precio 1, acá hay menos 5 acá, luego menos 10 por 30, más 300, menos 10 por este, me da menos 60, no, perdón, menos 20, son 2, 10 por 2, precio 2, y menos 10 por menos 5, más 50 precio 1. Hacemos lo mismo con el segundo, precio 2 por 100, precio 2 por precio 1, precio 2 por menos 2 precio 2, luego menos 300 por 100, menos 30 por 100, menos 30 por precio 1 y menos 30 por menos 2 precio 2, sería más 60 precio 2. Y ahora pues a juntarlos. Lo que tiene cuadrados, menos 5 precio 1 al cuadrado, este, y este también tiene cuadrado. Lo que tiene precio 1 y precio 2 es este y este, serían 3. Luego lo que tiene solo precio 1, este es precio 1. ¿Cuáles son los que tienen precio 1? Es este y este. Entonces tengo 30 menos 30 se cancela y me queda 50 precio 1. Ahora lo que tiene precio 2, solo precio 2 es este, menos 20, más 100 y más 60. Entonces es menos 20 más 100, aquí llevo 80, 80 más 60, 140. 140, precio 2. Y por último las constantes, que son estos 300 y estos 3000. El resto gana el negativo por 2700. Y ya esta es nuestra función de utilidad. Okay, esta la derivamos respecto a precio 1, la derivamos respecto a precio 2, las igualamos a 0 y resolvemos el sistema. Este me da menos 10 precio 1, su derivada es 0, su derivada es 3 precio 2, su derivada es 50, 0 y 0, y lo igualamos a 0. Respecto a precio 2, 0, menos 4 precio 2, este de acá me da 3 precio 1, es 0, 140 y me da 0. Entonces yo aquí tengo el sistema, el sistema sería menos 10 precio 1 más 3 precio 2 igual a menos 50 y 3 precio 1 menos 4 precio 2 igual a menos 140. Entonces hay que resolver este sistema. Se puede hacer suma, resta, sustitución, lo que sea. Vamos a hacer en la calculadora para que sea rápido. Modo de ecuaciones de 2 por 2, menos 10, acá 3 igualado a menos 50, acá es 3 menos 4 e igualado a menos 140. Entonces
Precio 1 es 20. Precio 2 es 50. Cantidades. Los voy a guardar en A y B. Precio 1 es 20. Lo voy a guardar en A. Precio 2 50 lo voy a guardar en B. Y sería cantidades. La primera sería 30 más 2 precio 2 que es B menos 5 precio 1 que es A. La cantidad es de 30 y la cantidad 2 sería 100 más precio 1 que es A menos 2 precio 2 que es B, sería 20. Y para la utilidad pues sustituyo en la función de utilidad menos 5 precio 1 al cuadrado menos 2 precio 2 al cuadrado más 3 precio 1 por 3 precio 2 más 50 por precio 1 más 140 por precio 2 menos 2700, 1300. Entonces la conclusión de este ejercicio es determinar precios y cantidades y maximizar la utilidad. Deben producirse 30 cochecitos del tipo 1. Bueno, 30.000 porque están miles. Uno. Y venderse a un precio de 20. Y 50.000 de tipo 2 y venderse a 50 para una utilidad máxima de son 1300 aquí en la utilidad, pero como yo estoy multiplicando por miles los precios, perdón, las cantidades, estas cantidades son miles, precio por 1000, y acá también estos están 1000, esta también me va a quedar en miles, entonces son 1300 miles o 1.300.000. Es la utilidad que me va a estar dando. ¿Sí? Y así es como queda el ejercicio 2. Continuamos con el siguiente ejercicio. En este nos pide que si se tienen L unidades de mano de obra y K unidades de capital, los costos de producción están dadas por esta función. Entonces nos piden minimizar el costo y calcular a cuánto asciende ese costo mínimo. Entonces este ya nos da la función, no hay nada que plantear, solamente hay que derivar respecto a L, respecto a K. Respecto a L, 0, 0, menos 3. Respecto a L es menos 2K. Respecto a L0, respecto a L, 2L. Y se iguala a 0 la función. Después respecto a K, 0, menos 5. 0, menos 2 por 1 por L, menos 2L. Respecto a K, 3 por K. Y 0. Entonces ya están ahí, las igualamos a 0 y resolvemos este sistema. Lo acomodamos, primero la L, luego la K. Entonces la primera sería 2L menos 2K igual a 3, pues pasamos el 3 sumando. La segunda es menos 2L más 3K igual a 5, pasa sumando. Como 2 tienen las 2L, pues hacemos una suma. La suma me da 0, la suma de esto me da K, la suma de esto me da 8. Entonces K igual a 8 es el resultado. Y de esta, por ejemplo, podemos despejar la L. La L sería 3 más 2 por K entre 2. ¿Sí? Pasa este sumando y el 2 dividiendo.
Me queda L igual a 16, 17, 18, 19 entre 2, que vienen a ser 9.5 unidades de mano de obra. ¿Sí? Y ya con esto lo sustituimos en nuestra función. Vamos a hacerlo en la calculadora. Ahora vamos a verificar que esté bien resuelto el sistema por cualquier cosa. Entonces sería 2 menos 2, 3, menos 2, 3 y 5. ¿Sí? 9.5, la primera que es la L, y 8 que es la K. ¿Sí está bien? 9.5 lo voy a guardar en la A, que sería la L, y el 8 en la B, que sería la K. Entonces nuestra función sería 40, un poquito más al centro, 40 menos 5K, que está en la B, menos 3L, menos 2KL, más 1.5K, que está en B al cuadrado, más L cuadrada, que está en A. Y nos da 23.4 o 5.75. Sí, entonces ya la respuesta sería la cantidad del insumo de mano de obra tiene que ser de 9.5, la cantidad de insumo de mano de obra debe ser de 9.5 unidades y de capital 8 unidades. Para un costo mínimo de 5.75 millones de dólares. Y así es como quedaría resuelto este ejercicio. Bueno, continuamos con el siguiente, que nos piden diseñar un tanque sin tapa que ha de construirse con dimensiones X y Z, ancho, largo y profundo, es decir, es un tanque, vamos a poner rectangular, de ancho, largo, bueno, aquí que sea el ancho, es lo de menos, como se acomode, aquí lo largo, y lo profundo vendría a ser lo hondo del tanque. ¿Sí? Entonces, pues esta va a ser X, esta va a ser Y, y la altura del tanque Z, lo profundo del tanque. ¿Sí? La intención es que albergue 1500 litros de agua. ¿Y qué dimensiones minimizan el costo? Minimizar el costo equivale a minimizar el área. ¿Sí? Entonces, pues yo tengo la base, cuya área sería X por Y, y tengo las caras laterales que están emparejadas, esta con la de atrás, son iguales y miden Y por Z, entonces son 2 veces Y por Z y 2 veces X por Z, que son esta cara y la del fondo de acá. Entonces este es el área total y me está dando una restricción de que este volumen es de 1500 litros de agua, es decir, 1.5 metros cúbicos. Entonces esa es nuestra función y esta es una restricción. Entonces yo puedo proceder a resolver este problema utilizando máximos y mínimos de función de dos variables o multiplicadores de Lagrange. Entonces cualquiera de los dos me va a funcionar. Lo vamos a hacer por máximos y mínimos. ¿Sí? Los multiplicadores de Lagrange también tienen sus respectivos problemas. Entonces de la restricción despejo una de las variables, por ejemplo la z. Como x y y no pueden valer 0, pues no hay ningún problema al pasarlas dividiendo, y esto lo sustituyo donde aparece la z en mi función, que sería aquí y aquí. ¿Sí? Entonces mi función sería xy
más 2YZ más 2XZ. Simplificamos un poquito, me quedaría XY más 2 por 1.5 que me da 3, y la Y se cancela con la Y, 3 entre X. Acá también 2 por 1.5 me da 3, y la X se cancela con la X y me da esto. Entonces aquí está mi función, y ahora la derivamos respecto a X, la derivamos respecto a Y, las igualamos a 0 y resolvemos el sistema. Entonces respecto a X, esta vendría a ser Y, respecto a X esto es menos 3 entre X cuadrada, y respecto a X esto es 0. Respecto a Y, esto me da X, respecto a Y es 0, y respecto a Y es menos 3Y cuadrado, y lo igual a 0. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí las ecuaciones. Vamos a resolver este sistema. El más sencillo sería, despejamos la Y en la primera, esto lo sustituimos en la segunda, y simplificamos a ver qué sale. ¿Sí? Entonces continuamos de este lado, sería X menos 3 entre, sería 9 entre X cuarta, aquí aplicamos sándwich, me da X menos 3 por X cuarta entre 1 por 9 igual a 0. Entonces aquí la X no puede valer 0, entonces podemos dividir todo entre X. ¿Sí? O la otra bueno, es pasar por acá. X sería igual a 3x4 entre 9. El 9 lo paso multiplicando. ¿Sí? Dividimos todo entre 3x. Como x no vale 0, puedo dividir entre 3x. ¿Sí? 9 entre 3 son 3. X entre x me da 0. 3 entre 3 es 0. X cúbica. ¿Sí? Y entonces aquí obtengo que x vale la raíz cúbica de 3. Raíz cúbica de 3, eso me da 1.44. Entonces de ancho mide 1.44. Esto lo sustituimos donde se despejó la Y. ¿Sí? Entonces ahí me va a dar la medida de Y. Sería 3 sobre x cuadrada, pero x es la raíz cúbica de 3. Entonces raíz cúbica de 3 al cuadrado, 3 entre x cuadrada, eso me da también 1.44. Entonces la base va a ser cuadrada, y la altura z pues ya la obtengo de aquí, de este despeje. X y Y vale la raíz cúbica de 3. Esto lo voy a guardar en X y en Y porque ambas valen lo mismo. Entonces Z vale 1.5 entre XY, y Z vale 0.72. ¿Sí? La cantidad mínima de material pues va a ser sustituir aquí o en esta función, en esta XY, lo ponemos XY más 3 sobre X más 3 sobre Y. Y ese es el área mínima de 6.24. Entonces, la conclusión de este ejercicio es: el tanque deberá tener una base cuadrada de
1.44 metros y una profundidad o altura del tanque de 0.72 metros para una cantidad mínima de 6.24 metros cuadrados de material. Y así es como quedaría este ejercicio. Bueno, continuamos con los ejercicios. Aquí me está pidiendo maximizar la utilidad de una cosecha de tomates y me dice que los ingresos obtenidos por la venta de una cosecha está dada por esta función, son los ingresos, y hay unos costos que son los costos por unidad de fertilizante. El costo por unidad es de 20, entonces si X es la cantidad de fertilizante, pues 20 por X es el costo de todo el fertilizante. Y el costo de calificación me lo da por eso cuando T es la temperatura en grados centígrados. Me pide indicar cuál es la temperatura óptima y la cantidad de fertilizante para maximizar la utilidad. Entonces la utilidad es el ingreso menos el costo. Entonces a este ingreso le tengo que quitar los costos, que son 20x y 0.1 t². Y esta es la función que yo tengo que optimizar. Entonces la derivo respecto a x. Aquí está una x y aquí está x. Esta de acá sería 0, entonces su derivada. Entonces la derivada de esto es 5t por, y la derivada de esto, la derivada de 1 es 0. La derivada de e a la menos x sería e a la u por la derivada de u. La derivada de u es 1 menos 1 por este menos, me daría más. Me quedaría solo e a la menos x. Esta sería la derivada de esta primera, la constante y la derivada de la función. Menos, y la derivada de esto que sería 20. La igualo a 0 y hay que resolver esto. Y derivo respecto a la temperatura. Aquí yo tengo una temperatura, su derivada es 1. Y esta temperatura. Entonces aquí quedaría 5 por 1 menos e a la menos x. La derivada de esto, 0. Y la derivada de esto menos 0.2 t. Entonces tengo que resolver esto de aquí. Aquí me va a convenir hacer un despeje aquí de e a la menos x y sustituirlo directamente acá. El 20 pasa sumando y el 5t pasa dividiendo. ¿Sí? Y ya tengo despejado e a la menos x. Y este 20 entre 5t, que esto si lo simplificamos es 4 entre t, lo sustituimos en donde tengo la exponencial de la segunda y me quedaría, esto es 4 entre t, y aquí sería resolverlo. Entonces multiplicamos, 5 por 1 es 5, menos 5 por 4, 20 entre t, menos 0.2 t igual a 0. Entonces hay que resolver esta. La forma más fácil es multiplicar todo por t. Y 0 por t pues también me da 0. Y yo tengo una ecuación cuadrática. Resolvemos la ecuación cuadrática con la fórmula general o con las ecuaciones de segunda acá. Menos 0.2 sería la a de la fórmula general. El 5 sería la b. Y menos 20 sería la c. Entonces escribimos menos b más raíz de b cuadrada menos 4ac todo entre 2a. ¿Sí? Me da 5. Entonces una temperatura es de 5 y la otra temperatura sería de 20. Tengo dos temperaturas, las dos son positivas, entonces las dos serían posibles soluciones. Nada más le he hecho un ojito aquí, que no me vaya, ninguna de estas me da una división por 0 o cosas raras. ¿Sí? La exponencial siempre es positiva, entonces que esta división siempre sea positiva y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces yo tengo las dos temperaturas. Ahora aquí tengo que sacar la x.
ya tengo el valor de t. Yo tengo que e a la menos x es 4 entre t, entonces menos x es el logaritmo de 4 entre t. ¿Sí? Entonces x sería menos logaritmo de 4 sobre t. Entonces yo también tengo dos valores de x, cantidad de fertilizante, cantidad 1 y cantidad 2, con su respectiva temperatura 1 y temperatura 2. Entonces primero el 5 quedaría logaritmo menos logaritmo de 4 entre 5 esto me da 0.22 y la otra me da el 4 entre 20. .61. ¿Sí? También las dos son cantidades positivas, entonces cualquiera de las dos me podría dar una respuesta correcta. Pero vamos a irnos a la función de utilidad para ver. Si yo quiero maximizar la utilidad, pues escogería el más grande. Entonces, el primer punto es con x igual a 0.22, o podría ponerle más decimales, pero con 0.22 alcanza. x.22 y la temperatura es 5. La temperatura la voy a poner en la y. La utilidad, quedamos que es esta, 5 temperatura, que está en y, por 1 menos la exponencial a la menos x, esa sí la guardé en la x, menos 20x, menos 0.1 t cuadrado. Me da una utilidad negativa, entonces lo más seguro es que esa no sea la respuesta. Entonces la utilidad 1 sería de menos 1.96 y la utilidad 2 ahí sería con 1.61 y con 20. 1.61 en la x y 20 en la temperatura que está en y. Y aquí valdría 7.81, lo cual sí da. Entonces ya nuestra respuesta sería la temperatura óptima y cantidad de fertilizante que maximizan la utilidad. La temperatura óptima para la cosecha de tomates es de 20 grados centígrados y una cantidad de 1.61 unidades de fertilizante por metro cuadrado para una utilidad máxima de 7.81. ¿Sí? No nos dice exactamente cómo se mide. Son ingresos por metro cuadrado, entonces se tendría una utilidad de 7.81 dólares por metro cuadrado. ¿Sí? Y así quedaría este ejercicio. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio que nos pide minimizar el costo. Dice que la empresa elabora un producto en dos plantas, planta 1, planta 2. Nos da la función de costos conjuntos, y la empresa tiene que suministrar 1800 unidades y me pide utilizar el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces sería relativamente fácil. Esta es mi función y mi restricción sería que la suma de las producciones en las dos plantas es igual a 1800. ¿Sí? Entonces para resolver esto con los multiplicadores de Lagrange lo hacemos las derivadas respecto a x y sería la derivada del costo respecto a x, sería 2x 0 más 5y igual a lambda por la derivada de la restricción, que es 1. Respecto a y, 4y más 5x
igual lambda por la derivada de la restricción respecto a y, que también es 1. Entonces ya están aquí despejadas las lambdas, y entonces me queda que 2x más 5y es lo mismo que 5x más 4y. Entonces pasamos todo a la izquierda, las y a la izquierda, las x a la derecha. Pues me queda 5y menos 4y igual a 5x menos 2x. Entonces y vale 3x. Y esto lo sustituimos, la producción en la planta 2 es el triple de la planta 1. Lo sustituimos en la restricción. X más y es igual a 1800. Entonces 4x es 1800. Y entonces x es 1800 entre 4. Que son 450. ¿Sí? Y y es el triple. Entonces y es esto por 3. 1350. Podemos comprobar que en efecto si sumamos las dos nos dan las 1800 unidades. Este costo, este 1450 y 1350 lo sustituyo en el costo. Me queda este 1350. Bueno, 450 lo sustituyo en X. Y 1350 en Y. Y la función sería X cuadrada más 2y cuadrada más 5xy más 700. Me da 6.885.700. Entonces, ¿cuántas unidades debe producir? Entonces, la respuesta aquí es: deben producirse 450 unidades en la planta 1 y 1350 unidades en la planta 2 para un costo mínimo de 6.885.700 unidades monetarias. Y así es como quedaría este ejercicio. Bueno, continuamos con este ejercicio que me está dando una función de producción. Me está diciendo que hay una restricción en la que se puede invertir en mano de obra y capital. Entonces yo aquí tengo una restricción y lo voy a resolver con el método de multiplicadores de Lagrange. La mano de obra cuesta 80, la unidad de capital cuesta 150 y estoy restringido a 5.640 de presupuesto. ¿Sí? Entonces tengo mi función y mi restricción. Entonces vamos a hacerlo. Las derivadas primero respecto a L, luego respecto a K. No importa el orden, pero generalmente se respeta el que está escrito en nuestra función. Entonces respecto a L, 72. Respecto a L0, respecto a L es 1, sería 5 por 1 por K. Respecto a L menos 4L, respecto a L0, igual a lambda por la derivada respecto a L, que sería 80. Lo mismo hacemos con K. Respecto a K, 0, 30. De acá es 1, 5L. 0 y menos 6K igual a lambda por la derivada respecto a K de la restricción, y ya tengo mis dos derivadas parciales con las que puedo trabajar. Ahora despejamos las lambdas y las igualamos, ¿sí? Es decir, nada más pasamos dividiendo y me quedaría 72 más 5K menos 4L sobre 80 es igual a 30 más 5L menos 6K sobre 150. ¿Sí? Entonces aquí hay que despejar alguna de las variables. Pues comenzamos a hacer álgebra. Primero multiplicamos por 10 a ambos lados para quitar ese 0. Y luego intercambiamos. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y también divide, pasa multiplicando. Entonces primero 15 por lo de acá. Sería 15 por 72. 1080
15 por 5, 75, 15 por 4, pues que son 60, y acá por 8, 8 por 30, son 240, 8 por 5, 40, menos 8 por 6, 48, acá. Para continuar, tenemos que despejar una de las dos. La más sencilla sería despejar la L, porque si yo paso esta L para acá sumando me daría 100L. Entonces vamos a pasar todo para la izquierda, que serían 1080. Pasarían estos 240 restando, 75K. Pasarían estos 48 sumando, y este pasan sumando para acá y me darían 100L. ¿Sí? Entonces la L valdría, hay que dividir entre 100, entonces 1080 menos 240, ¿sí? 840 entre 100 me daría 8.4, y 75 más 48 entre 100 me daría 1.20, 1.23 más 1.23, y este sería el despeje de la L. Esto lo sustituimos en la restricción y ahí nos quedaría 80L despejamos la K, 80 por 8.4, 672, 1.23 por 80, 98.4, más 150 igual a 5640. Entonces aquí el valor de la K sería 5640, paso 672 restando, y esto lo tengo que dividir entre la suma de estos dos, 150 más 98, entre 150 más 98.4, me daría 20. K vale 20, y si K vale 20 lo sustituyo acá para ver cuánto vale la L. 8.4 más 1.23 por 20, la L vale 33. Entonces necesitamos 20 unidades de capital, 33 unidades de mano de obra, y esto, como me están diciendo cómo debe distribuir el presupuesto, pues hay que multiplicar por el valor. Entonces deben otorgarse, ¿cuánto en mano de obra? 33 por 80, 2640 al capital, perdón, a la mano de obra, y 20 unidades por 150 serían 3000, y 3000 al capital. ¿Sí? Ahí tenemos nuestros 5640 de presupuesto de nuestro límite, 2640 mano de obra, 3000 a capital, para una producción máxima de, y sustituyo acá mis valores de 33 y 20. Entonces la L la voy a poner en la A, 33 la voy a poner en la A, y la K la voy a poner en la B, 20. Entonces queda 72L más 30K más 5LK menos 2L cuadrada menos 3K cuadrada.
2898, una producción máxima de 2898 unidades. Y así es como se resuelve este ejercicio. Y ya para finalizar, vamos con el último de los ejercicios que podrían haberles tocado en el examen. Y lo que nos dice es que si utilizamos L unidades de mano de obra y K unidades de capital, se pueden producir esta cantidad. Los costos de mano de obra y capital son 64 y 108, y el empresario debe elaborar 2160 unidades. Ok, entonces ahora mi función, yo quiero minimizar los costos, entonces mi función objetivo son los costos, 64 mano de obra y 108 el capital. Esta es mi función, y mi restricción es la producción. Esto tiene que ser igual a 2160 unidades. ¿Sí? Es como invertir mano de obra y capital para minimizar los costos de producción. Entonces vamos a ver cuántas unidades se necesitan. Hacemos multiplicadores de Lagrange respecto a L y respecto a K. 64 lambda y la derivada respecto a L de la restricción. 2 tercios L a la menos 1 tercio. Y la otra, respecto a K, lambda por la derivada respecto a K, de aquí pues despejamos las lambdas y las igualamos. Estos pasan dividiendo nada más, sería 64 sobre 60 por 2 tercios L menos 1 tercio K 1 tercio igual a 108 sobre 60 por 1 tercio L 2 tercios K menos 2 tercios. 60 se cancela con este otro, este tercio se cancela con este tercio. También se puede cancelar un poquito lo de ahí abajo, pero ya me conviene nada más con estos. Entonces pasamos cruzando estos, 64 por, y esto pasa multiplicando, igual a 108, y este pasa multiplicando a ese de ahí. Pasamos esta K con exponente negativo a la parte de abajo, pasa dividiendo, igual esta L con exponente negativo pasa dividiendo, para que al pasar dividiendo se resten los exponentes y menos menos más. Entonces me quedaría 64 L 2 tercios entre L menos 1 tercio igual a 108 por 2, o de una vez 216. Y la K, aquí está 1 tercio, y esta K menos 2 tercios pasa dividiendo y ya se hacen positivos. Entonces de esto me queda 64L igual a 216K. De aquí simplificamos, más fácil es simplificar la L, pasa el 64 dividiendo, sería 216 entre 64. Me daría 23.375 por K. ¿Sí? Este es mi valor de L. Esto se sustituye en la restricción para despejar el valor de K. Entonces quedaría 60 L a la 2 tercios por K a la 1 tercio igual a 2160. Entonces aquí me queda 60, 3.375 a la 2 tercios elevado a la 2 tercios en cuartos o 2.25 K a la 2 tercios por K a la 1 tercio me queda acá. Y ya nada más pasaría este dividido. Sería 2160 entre 60 por 2160 entre
60 por 2.25 me da 16. K vale 16, y si K vale 16, pues sustituyo para la L valdría 3.375 por 16, 54. ¿Sí? Entonces K vale 16, L vale 54, y el costo mínimo, pues sustituyo estos valores en función de costos. 64 por L más 108 por K, 5184. Entonces ya concluimos con esto, que cómo invertir la mano de obra y el capital debe invertirse en 54 unidades de mano de obra y 16 unidades de capital, para un costo mínimo de 5184. Y así es como se resolvería. Ya ustedes podrán comprobarlo con con los varios ejercicios que hicieron, a ver qué tanto se acerca. Y bueno, es todo. Bye.